Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes acá en la palestra desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, internacional, pasando frontera. Esta palabra está llegando muy lejos, está edificando, enseñando, exhortando, corrigiendo, instruyendo, sanando, produciendo una presencia, la presencia del Espíritu, la gloria de Dios manifestándose a través de esta palabra a todos aquellos que creen. La oyen, la ingieren, la digieren, la caminan, la confiesan, la predican, la viven. Hay una manifestación del Espíritu en ellos. Ya he tenido testimonio. Maestro Briceño, conociendo estas verdades del reino, pues las recibí de parte del Eterno, de parte del Teantropos, el Dios hombre, que es mi hermano mayor Jesús. Por el Espíritu Santo se me ha sido iluminado estas verdades del reino, el cual no me debo quedar con ellas, las estoy transmitiendo, enseñando, exponiendo a un mundo que tanto lo necesita, y la iglesia, que no escapa de esto, también necesita estas verdades del reino. Sacar a la iglesia, en su mayoría, la mayoría de los creyentes, de los hijos de Dios, de los regenerados, de los que componen el cuerpo de Cristo, están caminando en un sincretismo. ¿Qué es eso, maestro? El término sincretismo es la mezcla de falsa doctrina. Dentro de la iglesia evangélica, cuando hablamos de falsa doctrina, siempre nos vamos al pensamiento de los testigos de Jehová, que los mormones, que los católicos, y para ustedes contar. Y haciendo un análisis del maestro Briceño, 49 años de haber conocido el Evangelio. Ya voy para 43 años estudiando las Escrituras, 35 años ininterrumpidos en el ministerio, y haciendo un análisis, estudiando, indagando, escudriñando, de lo que me enseñaron por mucho tiempo, y de lo que ahora estoy aprendiendo, o vengo aprendiendo, me he dado cuenta que un 40% de lo que nos han enseñado, o de lo que me han enseñado, o de lo que está en la iglesia como doctrina, como fundamento doctrinal, es falsa doctrina. El 40%. En la iglesia hay catolicismo, romanos, principios de ocultismo, paradigma, dogma, religión, tradición, estatutos de organización, estatutos que emanaron de una mala interpretación que se le dio al texto sagrado. Hay un desastre. Por eso es lamentable. No hay presencia. No hay un espíritu que se haga presente, no hay una manifestación del Espíritu Santo. La gloria de Dios no es vista, no es experimentada en nuestras congregaciones, no hay nada. Los ciegos no ven, los sordos no oyen, los mudos no hablan, los muertos no resucitan. Desajustes financieros, hogares disfuncionales, hogares que no sé cómo decirlo, pero que ambos conocen según a Dios, conocen a Jesús, conocen al Espíritu Santo, conocen el Evangelio, y han tenido que acudir al divorcio. Así. Hijos de creyentes que se levantaron y según se crearon un hogar cristiano, no quieren saber nada del Evangelio cuando lleguen a su mayoría. Aquí tiene que estar pasando algo. Se están quebrantando los más grandes principios, y producto es que la iglesia no ha venido teniendo su fundamento en una verdad verdadera. ¿Por qué digo una verdad verdadera? Porque cuando expreso ese término, una verdad verdadera, no estoy cayendo en redundancia, no. Una verdad verdadera es aquello que estoy exponiendo, que es absoluto, que tiene que ver con el pensamiento de Dios, y que está en contraste a las mentiras verdaderas. ¿Qué es una mentira verdadera? Es todo aquello que
Se ha enseñado en nuestras congregaciones como una verdad y se ha enseñado tanto tiempo que ya se tiene como una verdad, pero es una mentira, es falacia, no es bíblica, no es escritural, no está en el texto sagrado. Dios no lo aprueba, Dios nunca lo decretó, Dios nunca lo dijo, Dios nunca lo fundamentó, nunca. Por eso se tiene como una mentira verdadera. ¿Cuál es el trabajo de los 5 ministerios? Perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Dice, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para, el término es para, objetivo, alcanzar un objetivo. ¿Cuál es? Perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo que deben hacer los 5 ministerios, que lamentándonos mucho no lo están haciendo, la mayoría no lo están haciendo. Hay un teatro, el show, el amarillismo, el espectáculo, en nuestras congregaciones, el mensaje lleno de oferta, que te profetizo, que te declaro, que te decreto, que así te dice el Señor. Bueno, es un desastre, esto es un desastre, esto se lo está llevando quien lo trajo, y esto hay que darle un parado. ¿Cómo? ¿Cómo se detiene esto? Con la verdad del reino eterno, con la verdad verdadera, con la verdad absoluta. El maestro Briceño lo ha entendido, lo entendió y tiene una gran responsabilidad. En esta oportunidad quiero desarrollar un tema que tiene que ver con la autoridad del reino eterno, la autoridad del reino de la luz, la autoridad que la fuente es mi Padre eterno, el gran yo soy, que emana de él y que tiene mucha relación, por favor, con el teantropo, con el Dios hombre, con el Espíritu Santo, y debería tener mucha relación con la iglesia. Lo voy a titular La autoridad delegada. Este es nuestro primer estudio. Tema de suma importancia que se enseñe en nuestras congregaciones, porque hay un desajuste en nuestras congregaciones. Aquí cada quien está haciendo lo que le da la gana. Se está tomando el nombre de Dios en vano. Ya por las redes tenemos el desastre de gente saliendo en nombre de Dios cuando Dios nunca los llamó, nunca los envió. Personas que se están atribuyendo apostolados que nunca Jesús los constituyó. Apóstoles que nunca fueron constituidos por Jesús, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni dígase maestros. Un desastre. Ahorita pues las redes están llenas de gente diciendo así dice el Señor, y no es Dios el que está hablando, y eso es comprometedor, eso es peligroso. Tomar el nombre de Dios en vano es usurpar, es hablar en contra de la autoridad del reino eterno. Eso hay que tener mucho cuidado. Juan, el evangelista, dejó plasmado en el evangelio, el que escribió, el capítulo 19, verso 10 al 11. Esto es una conversación que tuvo Jesús con Pilato. Pilato con Jesús y Jesús con Pilato. Es un diálogo. Dice así, cito: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Oído, que tengo autoridad, ese término exousia, el griego, para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte. ¿Es esto una verdad? Lo que Pilato está diciendo. Sí, Jesús lo corrobora. Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, por lo que te acabo de decir, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Que no está haciendo referencia a Judas, no. Ahí no está haciendo referencia a Judas, está haciendo referencia al Sanedrín. No a Judas, al Sanedrín. Porque Judas le entrega a Jesús al Sanedrín, y el Sanedrín entrega a Jesús es a Pilato. Quien entrega a Jesús a Pilato es el Sanedrín, no Judas. De modo que Jesús está hablando allí del Sanedrín, no de Judas.
Ya quiero aclarar eso y que eso quede bien representado ahí. Ahora, escucha bien esto. El tema de la autoridad en el reino eterno, en el reino de la luz, es algo tan serio y tan comprometedor que esto no lo ha entendido la iglesia. La mayoría no lo ha entendido. No lo ha entendido por muchas cosas que vas a aprender a través del seminario. Entonces el tema de la autoridad en el reino eterno es algo tan serio y comprometedor que Dios fácilmente puede perdonar cualquier tipo de pecado, incluyendo la inmoralidad sexual. Digo fácilmente para que usted me entienda. Acéptese el término para referirse a Dios, porque para Dios no hay cosas fáciles y difíciles, todo lo puede. Pero le es más fácil decir algo, por decir algo, a Dios. Perdonar cualquier tipo de pecado, incluyendo la inmoralidad sexual. Pero cuán difícil le es pasar por alto una rebeldía. Acéptese el término difícil para referirse a Dios. Cuán difícil le es pasar por alto una rebeldía. En relación a la autoridad y al sistema que lo componen, hay 5 factores que son comprometedores delante de Dios cuando se cae en ese terreno. 5. Se los voy a nombrar y más adelante en el desarrollo del tema los voy a explicar bien. 1. El rebelarse a las autoridades. Eso es pésimo. 2. El abuso de la autoridad. Muchos ministros están cayendo en esto. Muchos, pero muchos. El abuso de la autoridad. 3. El no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer autoridad. Es comprometedor. Pasar las cosas por alto. 4. El comprar o vender la autoridad, el soborno. Dios no acepta cohecho. Estamos hablando de comprar o vender la autoridad. Tanto tú como el que la ejerce, como tratar de sobornar a quien la está ejerciendo. Comprometedor. Dios aborrece esto. Para Dios eso es abominación, náusea, le produce náusea. Y 5, el ejercer autoridad cuando no ha sido constituido. Fíjese, 1, el rebelarse a la autoridad. 2, el abuso de la autoridad. 3, el no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer. 4, el comprar o vender la autoridad. Y 5, el ejercer autoridad cuando no ha sido constituido. Mire, el no acatar la autoridad delegada de Dios según Juan, lo que está escrito en el verso que lo que acabamos de leer, lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 10 al 11. Esto es considerado como un pecado muy grave en contra de él. Pecado que te puede llevar a un estado de condenación. No estamos hablando de pérdida de vida eterna. Estamos hablando de caer en una vida, en un terreno de desgracia. Si observamos bien el pasaje que se consigue en el texto antes mencionado, Jesús dijo a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado, o sea, condenación tiene. Si observa bien el pasaje, Jesús no se está refiriendo a Judas, como ya te lo dije, sino al Sanedrín, que para ese entonces representaba la autoridad de Dios. Ellos, por ignorar que a quien tenían al frente eran al Hijo de Dios, le dieron mal uso a la autoridad al entregarlo para ser crucificado, y esto los llevó a un terreno de condenación.
Lo mismo nos puede pasar a nosotros, que por ignorar todo un sistema que tiene que ver con la autoridad, caigamos en el error de abusar de ella y entramos en un terreno de maldición y de condenación. Pablo es claro en el asunto y dejó escrito una verdad relevante que tiene relación al sometimiento a la autoridad en el orden establecido por Dios. Vamos a analizar el pasaje. Romanos capítulo 13, verso 1 al 2. Póngamelo en la Biblia, maestro. Aquí está Romanos capítulo 13, verso 1 al 2. Dice así, cito: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Mire, yo siempre lo he dicho, te lo voy a exponer. El maestro Briceño, en el andar en este mundo, en el caminar, en la vida, donde voy, siempre consigo la autoridad representada. Siempre. Siempre vas a conseguir la autoridad representada, siempre. Y tengo sumo cuidado de hacer las cosas tal y como está representada la autoridad para obedecerla. Siempre. Una señal de tránsito, ahí está la autoridad representada en una señal de tránsito. En un decreto puede estar la autoridad representada. Puede, ¿por qué digo puede? Más adelante te lo voy a explicar por qué sí y por qué no. En sí, donde voy, la autoridad siempre está representada. Y trato de vivir en ella, porque el quebrantarla es entrar en un terreno de condenación, de desgracia, hasta el punto que por quebrantar un principio de autoridad, tanto universal como de reino, puedo hasta perder la vida. Muchos perdieron la vida, han perdido la vida por quebrantar un principio de autoridad, sea universal o un principio de reino que está establecido en la palabra. Mire, cuando Dios creó el universo, estableció un principio para gobernar, el cual se conoce como la autoridad. Dios mismo es la fuente de la autoridad. Subordinados a él estaban los ángeles y el hombre. Toda la creación está subordinada a Dios. La autoridad en relación con Dios implica el derecho que él tiene en lo absoluto de gobernar y de ser obedecido. Toda la autoridad le pertenece al Eterno, porque Él es el creador de todo lo que existe desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico. Esto está descrito en el texto sagrado. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 4, verso 10 al 11. Dice, cito: los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, que las coronas que tenían los 24 ancianos, que es un término en griego que se utilizó para hacer referencia a esas coronas, no es el mismo término que se utilizó para hacer referencia a la corona que tenía Jesús colocada. Tomaron sus coronas, se las quitaron y las colocaron a los pies de Jesús como señal de adoración. Aquí el rey eres tú. Y dijeron: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas,
y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 10, 11. Señores, oído esto, debemos conocer el sistema de la autoridad. ¿Quién puede ejercer autoridad si no conoce todo un sistema de lo que tiene que ver con la autoridad? Aquí es donde está el grave problema. Aquí es donde está el desajuste de la iglesia. Aquí es donde está lo disfuncional del cuerpo de Cristo. Aquí es donde está vamos a decir así, la gran piedra de tropiezo para que no haya presencia del Espíritu, la gloria de Dios no se manifieste en nuestras congregaciones. ¿En qué, maestro? En que la iglesia desconoce todo el sistema de lo que tiene que ver con la autoridad. Para mayor comprensión de este tópico, debemos conocer el sistema de la autoridad. Para mayor comprensión de este tópico, debo presentar el concepto o la definición de lo que es un sistema para relacionarlo a la autoridad. Maestro, ¿qué es un sistema? Aquí está, presta atención. Un sistema es el conjunto de normas y principios que han sido decretados y establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Debemos entender que todas las cosas en Dios tienen sus principios, sus normas, los cuales forman parte de un sistema que debemos conocer y aplicar. La autoridad no escapa de esta verdad. Te lo voy a para generalizar. Vamos a ver acá. Debemos entender que todas las cosas en Dios tienen sus principios, sus normas, los cuales forman parte de un sistema que debemos conocer y aplicar. Si hablamos en cuanto a relación a nuestra sanidad, hay principios de reino. Es un sistema. El sistema de las finanzas, si hablamos de finanzas, eso está dentro de un sistema. Hay principios de reino que están decretados en relación al plan financiero de Dios que la iglesia debe conocer. La soteriología, hay principios de reino para poder disfrutar de nuestra salvación, no desde el punto de vista posicional, sino posesional. Todo es un sistema. Entonces, la autoridad no escapa de esta verdad. El ignorar el sistema de la autoridad, que se rige por principios y normas, nos descalifica por completo y nos quita el derecho, que a su vez es autoridad, de ejercer autoridad, no alcanzando los objetivos por los cuales se nos ha delegado dicha autoridad. Miren, la falta de conocimiento en relación con los principios del reino eterno, incluyendo la autoridad, es un elemento de cooperación que Satanás está usando como arma para tratar de destruir a la iglesia. Entonces, te lo voy a repetir porque esto es fundamental. La falta de conocimiento en relación con los principios del reino eterno, incluyendo la autoridad, es un elemento de cooperación que Satanás está usando como arma para tratar de destruir la iglesia. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano, entre otros. La autoridad establecida por Dios no se ajusta a estos flagelos.
está en total contraste. La iglesia en la actualidad está pasando por un oscurantismo, no todas, pero en su mayoría, no todas, pero en su mayoría, está pasando por un oscurantismo, a un estado de ignorancia, por igual decir la falta de conocimiento. Y todo esto es producto del analfabetismo que reina en su mayoría en el seno de la iglesia. Y en el peor de los casos, en los que ejercen un liderazgo. Digo analfabetismo porque hay muy pocos que saben estudiar el texto sagrado. Muy pocos son los que conocen los códigos, reglas y principios de interpretación para estudiar las escrituras. Por lo tanto, el analfabetismo no se trata del no saber leer y escribir en el sentido acostumbrado. Lo digo por la razón que habiendo quien haga lectura del texto sagrado, no hay quien sepa hacer exégesis de ella. Reitero, su causa principal, entre otros, es que se desconocen las reglas, principios y códigos de interpretación que nos presenta la hermenéutica como un sistema para hacer exégesis del texto sagrado. Según las escrituras, el oscurantismo, que está relacionado con la falta de iluminación de lo que está escrito en el texto sagrado en revelación y que se plasmó en iluminación mediante la persona del Espíritu Santo, aunado a la ignorancia y la falta de conocimiento, destruye, cautiva y esclaviza a un pueblo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hay una razón el por qué le faltó conocimiento. Si usted lee bien el texto sagrado, usted se va a dar cuenta que con quien viene hablando el Eterno es con los sacerdotes, al cual Dios les confió, le dio la responsabilidad de instruir a su pueblo y le negaron el conocimiento. Por tanto, porque le negaron el conocimiento, el pueblo fue destruido y fue llevado cautivo. Isaías 5:13 dice, expresa: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Juan 8:32 describe: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oído. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 se expresa: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Observe usted que la falta de conocimiento produce en un pueblo destrucción y cautiverio, mientras que según lo que Jesús expresa en Juan 8:32, la verdad nos hace libres. Dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Reitero, según estos dos pasajes, la falta de conocimiento destruye, cautiva y esclaviza a un pueblo. Alguien dijo: el aprender cuesta, pero la ignorancia se paga caro. Hay un principio que está en la palabra que te enseña que nosotros nunca podemos aplicar lo que no conocemos y no podemos conocer lo que no tenemos. Tenemos, conocemos, aplicamos. Este es el principio. Tenemos, conocemos, aplicamos. Este es el principio. La iglesia tiene a la mano el texto sagrado, pero lo conoce, hace exégesis de él, estudia, escudriña las escrituras, porque de no ser así, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo puedes caminar en lo que tú no conoces? Imposible. Jesús dijo: de lo que sabemos, hablamos, y de lo que conocemos, testificamos. Juan 3:11. Esto indica que nunca podemos testificar de lo que no conocemos. Pablo dejó escrito el mismo principio. Él expresa: en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera carta a Corintios 13:9. ¿Por qué profetizamos en parte? Porque en parte conocemos.
significa que no podemos profetizar más de lo que conocemos. Nunca podemos ir más allá de lo que conocemos. Todas nuestras decisiones y acciones están en total dependencia de un conocimiento. Y esto se aplica a la autoridad. Nadie puede ejercer o exponer la autoridad si no conoce el sistema de ella. Y en el peor de los casos, jamás podrá operar en una verdadera obediencia si no lo hace bajo los principios de la autoridad. Y digo una verdadera obediencia porque más adelante te voy a exponer que hay personas que están en la iglesia en obediencia según, pero que es una obediencia que no agrada al Eterno. Porque no es una obediencia con contentamiento, sino es una obediencia por resignación. Y no es una obediencia, y no es una obediencia por persuasión. No están persuadidos de la verdad del reino, sino es una obediencia bajo intimidación, manipulación y control, que son dos cosas totalmente diferentes. Y más adelante les voy a explicar bien eso, los tipos de obediencia y las formas de obedecer. Más adelante se la voy a explicar bien. Se despide el maestro Briceño en nuestro próximo tópico. Vamos a hablar acerca de la importancia de conocer el sistema de la autoridad. ¿Okay? La importancia de conocer el sistema de la autoridad. Esto lo vamos a explicar más adelante. El maestro Briceño se despide de ustedes hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle que por favor oren muchísimo por mí. Ustedes no tienen la menor idea de la necesidad que tengo de la oración. La necesidad que tengo de mí ha emanado y se ha creado, y lo he entendido, la gran necesidad que tengo de Dios, de su gracia, de su poder, de su manifestación. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y un pobre en espíritu es aquel que entiende, comprende la necesidad que tiene de Dios y de su gracia, que solo Él no puede llevar a cabo el objetivo. Necesito de sus oraciones. Oren mucho por el maestro, intercedan bastante por el maestro. Número 2, compartan estos mensajes, no se queden con él, compártanlo, no se queden con él. Vamos, abran su canal de YouTube, trabajen con este mensaje, proliferen este mensaje, sacan este mensaje, difundan, vamos a trabajar. Tercero, el manual de este seminario está disponible. Usted quiera el manual, usted lo puede obtener, está disponible el manual. ¿Cómo hacerlo? Escríbame mi número de WhatsApp, +1 786 604 3352, o me escribe a mi correo josebriceno71@gmail.com y me pregunta, maestro, ¿cómo obtenemos el manual? Número 4, suscríbase al canal, tanto de TikTok como de Facebook como de YouTube. Vamos, suscríbase para que reciba información de todo lo que vamos a estar subiendo o lo que voy a estar subiendo en la plataforma. Y número 5, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos con honores. Una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos con honores para cubrir demandas en el ministerio. Pablo dijo, toda persona que está siendo instruida debe ser copartícipe de toda buena obra aquel que lo instruye en la palabra. Eso lo dice Pablo. Tener un espíritu de agradecimiento. Maestro, estoy agradecido por su ministerio, quiero aportar, quiero que esto siga adelante, que esto no se detenga. ¿Cómo lo hacemos?
Por el sistema Cel usted lo puede hacer. Mi usuario es mi número de teléfono +1 786-604-3352. También es mi correo, José Briceno, Briceno con C con N, josebriceno71@gmail.com. Este es mi usuario de Cel. También lo puedes hacer por PayPal. Mi usuario es mi otro correo, josén77bricenoa77@gmail.com, josén77bricenoa77@gmail.com. A nombre de José Briceno. También puedes hacerlo por Western Union o por MoneyGram, colocando los dos nombres y los dos apellidos, José Nicolás Briceno Aldana, para ser recibido en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas. Por Western Union o por MoneyGram también lo puedes hacer. Me despido de ustedes hasta nuestra próxima oportunidad. Mil bendiciones para todos. Me despido en gran manera. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.